Ok, buenos días a todos y buenos días a los que nos ven, nos escuchan en esta mañana. Ok, vamos a continuar, estamos en Tito capítulo 2, terminando el versículo número 3, de hecho introduje algo del versículo número 4, pero antes de entrar en materia, he estado pues pidiendo a Dios la guía de esto. Es muy importante que nosotros como pastores tengamos temor de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, no varía. La misma exhortación que vamos a ver aquí, que fue dada a las mujeres en el inicio de la iglesia hace más de 2000 años, sigue vigente. La palabra de Dios no se moderniza a los tiempos, como muchos piensan y creen. Al grado que hoy estos temas tan difíciles, muchos le dan la vuelta nada más. ¿Por qué? Porque obviamente el pensamiento de los hombres va cambiando, pero la palabra es la misma. Claro, tenemos que entender el contexto cultural, histórico, sí, tenemos que entender ciertas cosas. En ese tiempo había esclavitud, en ese tiempo parte de esa esclavitud era la imposición, que la mujer no decidía con quién casarse, sino era la decisión de los padres, por cuestiones políticas, sociales, económicas, totalmente de acuerdo. Pero eso no nos lleva a que nosotros omitamos esto y digamos, bueno, esto fue para las mujeres hace 2000 años. Sigue estando vigente, tanto para los hombres como para las mujeres. Y estos temas, pues muchos evitan totalmente, los mencionan, le dan la vuelta. Y otra de las cosas que yo he tenido el compromiso delante de Dios y delante de todos es no tener ningún pensamiento doctrinal de otros. O sea, yo no me inclino a ser de ninguna ideología humana, porque eso pues viene de los hombres. Tratamos de ir al consejo de la Biblia. Y si la Biblia dice no en esto, para nosotros es no. Si la Biblia dice sí, pues aquí vamos a ver de sujeción. Entonces, y una de las cosas que para mí es muy claro, es el alto valor que tienen las mujeres en el cuerpo de Cristo, así como en nuestra propia vida. Cuando nos toca compartir la vida con una mujer que pelea la batalla, que sufre con nosotros, que camina con nosotros, entendemos muchas cosas. No son un instrumento sexual, no son nuestras esclavas, no son nuestras sirvientas como muchos piensan. Son ayuda idónea en todas las áreas de nuestra vida, en la educación de los hijos, en el trabajo, en las responsabilidades, en los deberes. Entiendo perfectamente que hay un gobierno dado por Dios, el gobierno dado por Dios en el matrimonio y el gobierno dado por Dios en la iglesia, lo entiendo perfectamente. Y hay que ejercer nosotros como hombres el liderazgo, a eso nos ha llamado Dios, ser cabeza. Entonces, cuando alguna de las dos partes no lo ejerce, hay una situación incorrecta. Entonces, ¿por qué? Porque piensan que me inclino a ser feminista, no. Todas esas ideologías humanas modernas no tienen, pero sí la Biblia es muy clara. Si ustedes han leído esta porción, es muy fuerte lo que habla y tiene que ver mucho con el contexto cultural, sí. Cuando dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, sí, se entiende en contexto cultural, porque muchas eran impuestas, la mayor parte, a casarse con hombres que no conocían. Además, la primera vez que tenían contacto con el hombre que iban a vivir era en la boda, en un contexto cultural. Y estos hombres abusaban de ellas, ¿no? Pero hoy en día tenemos que entender que no estamos lejos de esto también. O sea, hoy una de las cosas que predomina en el matrimonio, en la sociedad, es el desamor. Hoy son más como compañeros de vida que matrimonio, ¿no? Entonces es una realidad. Entonces vamos a tratar de ir al principio bíblico, vamos a entender nuestra manera de vida en el siglo XXI, pero quitarnos de la mente totalmente que eso es para los del siglo I. Eso no aplica, pastor. Entonces, pues la palabra de Dios no cambia, no se modifica, es la misma que va a permanecer eternamente, ¿no?
Entonces los principios morales, los principios de conducta hacia nosotros son vigentes. Lo que la gente piense, lo que cada quien quiera entender o queramos nosotros diluir el mensaje y bajar el pensamiento de Dios a los nuestros, pues ya de cada quien. Al menos de mi parte, no. Ese es el deber al cual yo estoy aquí, ¿no? Entonces yo no cumpliría fielmente el llamado si ante estas cosas, para no crear conflicto, pues la diluimos o nomás la enseñamos así por encimita y la mencionamos y le damos la vuelta a la hojita, ¿no? No es así. Entonces mi deber es ir claramente. ¿Por qué? Porque empieza a hablar después de que habló a los ancianos, se va sobre las ancianas, ¿no? Verso 3. Ya leímos ahí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, lo vimos ampliamente, no esclavas del vino, tiene que ver con cuestiones sociales, sobre todo de Creta, y terminábamos diciendo maestras del bien, ¿sí? Maestras del bien, ¿por qué? Porque ellas son ejemplo para las jóvenes, las mujeres ancianas, así como los ancianos, hombres, deben de ser ejemplo de las nuevas generaciones. Y se entiende que una mujer guiada por el Espíritu de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, puede discernir lo que es correcto, ¿no? Ante la vida, ante los pasos de la vida. Pero obviamente el apóstol Pablo, él pone una situación muy clara en ciertas cosas. Hay asuntos que se pueden tratar abiertamente en la iglesia y a nivel consejería entre hombres y mujeres, asuntos doctrinales, asuntos, no quiero ir punto por punto, pero cuando hay asuntos que confieren a la vida personal, a la vida íntima, tiene que ser tratado entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por ejemplo, en la práctica que llevamos mi esposa y yo, cuando hay un trato hacia una hermana en cuestiones de su vida personal, ella la tiene. Creo que esa parte es muy claro, ¿no? Ella, entre mujeres creo que puede haber ese entendimiento con mayor amplitud y no llegar a un punto de donde hay un poco de vergüenza en hablar de eso, ¿no? Ahora también nosotros como hombres debemos de cuidarnos en la parte de la tentación, es muy difícil. Entonces ahí es donde vemos el alto valor ministerial de la esposa, ¿no? Aunque yo después voy a enterarme de lo que aconteció en la administración, porque es mi deber, pero ya me entero por la boca de mi esposa, ¿no? O sea, pasó esto, hablamos de esto, esta fue la situación, esto fue esto, le aconsejé esto, y ese es el punto. Entonces, es el punto a donde empieza el apóstol Pablo en el verso 4, que enseñan a las mujeres jóvenes. O sea, ese es el punto bien importante. Él le dice a un pastor joven, que no era un adolescente, era un hombre de 30, 40 años, según la historia, pero vamos a dejarlo ahí, porque esos textos los ocupan a veces para un mensaje de adolescentes que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, era un hombre joven que tenía que ministrar muchos conflictos dentro de Creta, muchos conflictos sociales que se habían ocasionado principalmente por las cuestiones sociales de, como lo dije, de la imposición que había. El papá determinaba con quién se casaba la joven o la señorita, y ella no tenía a quién escoger, ella no podía escoger, y muchas veces, o la mayor parte, hasta conocía a ese hombre, muchas veces le doblaban la edad hasta el momento del matrimonio. Entonces eso es una cuestión social, ¿no? Totalmente, de aquel tiempo. Entonces, pero lo que él está yéndose, cuando dice que enseñan a las mujeres, es que ellas tomen un papel de guía, de ejemplo hacia las mujeres jóvenes. Ahora se entiende porque ellas ya habían pasado esa parte tan difícil, ¿no? La parte difícil de ser jóvenes casadas, vamos a poner de esta manera, a ver si la expresión cabe, obligatoriamente. O sea, ya habían sido casadas de esa manera, ya llevaban años viviendo con hombres así, muchos de esos hombres no eran creyentes y ellas eran creyentes y pertenecían a la iglesia, ¿no? Entonces tenían que enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Y mire, cuando dice ahí amar a sus maridos, no está hablando de maridos creyentes, está hablando de maridos. Porque se entiende que la mujer se podía haber convertido y el marido no.
Pero aún así el orden de Dios no se rompe. Y eso queda vigente el día de hoy. Fíjate, hoy vigentemente, si hiciéramos un censo en las congregaciones, yo me atrevo a decir que más de las 60-70% son mujeres. Entonces no estamos tan lejos, ¿no?, de una realidad. Entonces es en ese camino que les dice, ¿sí?, que enseñan a las mujeres jóvenes. Sí, el primer punto de esa situación, ¿sí?, es que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Y ahí a sus maridos. Ahí no está hablando, insisto, de maridos creyentes, está hablando de todos. Imagínate, si en esos tiempos predominaba el alcohol, pues te imaginas qué clase de marido. Sí, o sea, y imagínate haciendo entregada por cuestiones políticas, económicas. Muchas veces obtenían beneficios económicos los padres por dar a las hijas, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y hoy ante la realidad, pues eso prácticamente se ha evitado, ¿no? Aunque sigue siendo una cultura, ¿no? Aquí en este país hay ciertos sectores todavía sociales donde la gente hace eso, ¿no? Los pueblos, aún en la iglesia, ¿no? Tratan de jaretarle a los hijos, si el pastor tiene hijos, tratan de jaretarle a los hijos del pastor las hijas, ¿no? O sea, esto no es correcto. O sea, ese es un camino, para mí ha sido muy claro, ¿no? Yo no intervine en la asociación con mis hijos, ellos escogieron. Son sus decisiones, ¿no? Porque creo que es algo donde nosotros como padres hasta el punto que podemos llegar es a un consejo. Hasta ahí, cada quien escoge, ¿no? Lo que sí es claro es que el matrimonio es ¿para qué? Toda la vida. Entonces es un punto esencial a quién vas a escoger. Ahora, que es el hijo del pastor, pues tampoco es garantía, ¿no? También salen balines. Yo se los he dicho, porque luego me dicen, ay, es pastor, mire, le quiero informar, mi hija en la universidad se encontró unos amigos cristianos de otra congregación, y de repente va a ir para allá. Le digo, ¿y eso qué? ¿Eso es garantía? La garantía es que tú sigas fungiendo como padre, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que porque son creyentes ya es garantía, ¿no? Luego salen bien chinos, para que me entiendas. Entonces, ese es el punto número 1, que enseñan a las mujeres a amar a sus maridos. Entonces, el primer punto es el amor, la paciencia, pero el amor que viene de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque no está hablando en el camino de amor pasional. Aún el amor pasional en los primeros años del matrimonio es suficiente, ¿no? Pero cuando nos vamos conociendo en el largo del matrimonio se va acabando el pasional y luego tiene que llegar el verdadero amor que viene de Dios, ¿no? El amor serio, ¿no? Y es en ese punto, ¿no? El punto era que muchas de ellas, insisto, eran prácticamente otorgadas, dadas, cedidas a personas desconocidas. Y eso los llevaba socialmente a que muchas de ellas eran abusadas sexualmente y tratadas como esclavas, tratadas como criadas, no como esposas. Ese es el primer punto social. ¿Y te imaginas el desafío para una mujer amar a un hombre así? Imagínate, ¿no? Ahora, eso se extiende pues para todo, ¿no? Para maridos que no son creyentes, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿No te debes de casar con yugo desigual? Sí, definitivamente. Si eres creyente y eres soltero, pues tienes que buscar casarte con alguien creyente. Pero ya en un matrimonio que caminan de años y llega el evangelio, se puede convertir uno y el otro no. Entonces, el hecho de que el otro no se convierta no quiere decir que Dios te va a cambiar por uno convertido, ¿eh? Ni mucho menos, ¿no? Porque muchos piensan así. No, Dios te va a dar otro nuevo. No, si no son coches, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? O sea, el matrimonio, el principio matrimonial, aún fuera de conocer a Dios, es un matrimonio para toda la vida. Aunque hoy ya es un contrato, ¿no? Ya no es un pacto, ¿no? Entonces ya es así. Yo les decía, no sé si vieron esa parte que hay países subdesarrollados que hacen ya las viviendas planeadas para dividirlas en dos.
en el momento del divorcio. Que cada quien, nomás le levantes una pared en medio y cada quien tiene la mitad y la mitad, sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, eso ya es lo nuevo, ¿no? ¿Qué se necesita para poder amar a una persona áspera, una persona que no conoce de Dios? Pues se necesita el Espíritu de Dios en ti. Entonces le está hablando a personas creyentes. Cuando no somos creyentes, pues ojo por ojo, ¿no? Te hacen, te la pagas, ¿no? Entonces, cuando eres creyente y tienes al Espíritu de Dios en ti, y dice Pablo en el Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, que es el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo que te da ese amor, lo que debe de emanar del amor que Dios te da, que es bastante, primeramente es hacia tu esposo o hacia tu esposa. O sea, ese es un punto importante, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, en el ministerio, debemos amar más a nuestra esposa que a nuestros hijos, inclusive que al ministerio, ¿no? Primeramente es Dios, se entiende, ¿no? Es el primer camino, ¿no? Y eso está hablando, entonces, está hablando de las ancianas y se entiende personas creyentes. Entonces, aquí es donde ya entendemos que el verdadero amor no es solamente un sentimiento, aunque se mezclan, ¿no?, los sentimientos. Lo hemos estado hablando mucho en familia, no podemos quitar los sentimientos. Sentir es parte de nosotros, ¿no? Así nos hizo Dios. Pero no darle rienda suelta a lo que sentimos. Entonces, para lograr esto tienes que buscar la guía de Dios. Y no hay manual, no hay procedimientos, no hay oraciones poderosas, no hay unciones poderosas. Te vamos a dar la unción para que vayas, soportes una semana a tu marido áspero, no hay. Tienes que estar constantemente siendo guiada por Dios. Pero eso es algo tan relevante que son llamadas a enseñarle eso a las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque el principio es que no hay divorcio. El principio es que no hay divorcio. Y tenemos que luchar. A menos cada uno de los que somos creyentes, pues luchar hasta lo más posible, ¿no? Ya cuando las cosas, pues no. Tampoco, yo inclusive he tenido la necesidad de recomendar a ciertas personas dejarlo que se vaya, ¿no? Porque es una persona violenta, drogadicta, golpea a los niños, déjalo que se vaya. O sea, ya estamos hablando de cuestiones de seguridad, y sí, es muy lamentable, ¿no? Y más lamentable cuando son personas que han estado dentro de la iglesia. Pero he tenido que recomendar eso. No una vez, varias veces. Déjalo. Si es creyente, pues déjalo que vaya a que Dios lo trate, ¿no? Nomás guárdate de todo eso, ¿no? Y luego el sentir la puerta y me poder casar. No, ¿cómo te vas a poder casar? Déjalo que se vaya y espérate, ¿no? O sea, no es un intercambio de qué, ¿no? Si no estás cambiando los zapatos, ¿no? Sí, es que es la corriente, ¿no? Luego llegamos a un punto bien difícil. Creo que este punto no es tan difícil porque tienen que ser guiada por Dios. Y todo el que es creyente es guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Vas a saber en qué momento perdonar, en qué momento ser paciente. Y una de las cosas bien importantes, ¿no? La oración del justo, Dios pelea la batalla por nosotros, ¿no? Entonces, si tu marido no está caminando con Dios y no quiere, pues pelea la buena batalla de la fe. La oración del justo puede, ¿no? En cada de rodillas, vas a ver cómo no, Dios no trata con él. Ese rinoceronte, nomás ponlo en las manos de Dios y en unos mesecitos te lo va a regresar como muñeco de peluche, de esos que te ganas en la feria, ¿no? Que abrazas, así. Te digo porque a mí también el Señor me trata y me da las mías. No creas que ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Dice entonces, llegamos a un punto bien difícil, ¿no? Entonces dice, enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, y luego dice algo bien importante, a sus hijos. Parecería algo irracional que enseñar a una mujer a amar a sus hijos.
Pareciera algo que no es, como que dices, ¿cómo es posible? Bueno, aún en el tiempo atrás, por ejemplo, la aristocracia no cuidaba a sus hijos. Ponían nodrizas para que amamantaran a sus hijos. Aún en aquellos tiempos se veía eso, ¿no? Había personas que tenían hijos, no los cuidaban y tenían nodrizas, tenían nanas y los entregaban. Ya era una práctica normal. ¿Tiene que ver mucho con el egoísmo del corazón? Sí. Pero hoy estamos igual. Hoy con este pensamiento renovado a donde se ha llevado a la realización personal aún por encima de los deberes, se ha puesto un clima muy difícil en cuanto al cuidado materno de los hijos. Hoy inclusive en hospitales públicos se ha hecho una vez más énfasis a que la madre amamante en los primeros días a su hijo. Hay mensajes allá, ¿no? Hasta ese punto ha llegado la modernidad, ¿no? O sea, no porque no pueda o esté imposibilitada, simplemente porque no quiere, pues desde muy pequeños le dan lo que se conoce como la fórmula, ¿no? Entonces, hoy estamos ante este mismo punto. Hoy se ha incrementado el egoísmo, esta identidad de género. Lo que ha hecho es ratificar el egoísmo en el corazón de las personas. Porque el valor te lo da Dios. Y el valor que le dio Dios a una mujer es vida en su vientre, en su interior. Gestar un hijo es el valor más grande que Dios le ha dado a un ser humano, ¿no? Como hablando de una mujer. Cuidar e instruir a los hijos es un valor muy grande hacia las mujeres. Y hoy desafortunadamente esto se ha venido diluyendo con el paso del tiempo. Yo no miento, hay guarderías que abren desde las 6 de la mañana y cierran hasta las 11 de la noche. Y ahí están los niños, desde las 6 de la mañana entregados y pues desafortunadamente dejados por largos periodos. Ahora, la Biblia no prohíbe que la mujer trabaje. No vas a encontrar son dedicadas, llamadas al hogar, al cuidado del hogar. La Biblia tampoco prohíbe que la mujer tenga una profesión. ¿Estás de acuerdo? O sea, no vas a encontrar un versículo que no sea licenciada, que no sea arquitecta. No. Eso no lo vas a encontrar. Pero la Biblia nos enseña los tiempos de la vida. Eso es bien importante. Y Dios en su soberanía ha regalado al hombre lo que es la ciencia. El hombre no inventa nada, no descubre nada. Es Dios obrando. Hoy, con la soberanía de Dios, con el regalo de Dios de la ciencia, se puede planificar una familia. Lo que anteriormente era, no. Allá anteriormente era pues los que Dios te dé y de 40 días uno tras otro, ¿no? Como pollitos, ¿no? Hoy no. Que también esto se ha abusado, porque hoy hay matrimonios que no quieren hijos. Hoy hay matrimonios que dicen, no, con uno, está bien. ¿A quién? Ahí, mira, yo me callo. Porque cada quien tiene sus situaciones, ¿no? Nosotros 2 hijos no fue por cuestiones de que no querer más, sino por la imposibilidad de mi esposa de tener más hijos. Sí, sencillamente. Un consejo médico, que ya no puedes tener más, pues tomas el consejo médico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda esta desinformación y toda esta guerra hoy que existe socialmente ha incrementado el egoísmo de las personas al grado que los seres más vulnerables, que es el hombre en esa edad, son víctimas de eso. Hoy hay un abandono de las propias madres a sus hijos. Abandono total. Y aquí en la iglesia nos damos cuenta. O sea, aquí en la iglesia los niños llegan sucios, los niños los traen sin tener un alimento,
¿Te das cuenta? O sea, te das cuenta que algo sucede con esa familia, con esa mamá, porque traen a los niños pues en un mal estado. Entonces, hoy una de las cosas sociales, por todo esto que se ha gestado de guerra entre el poder, ¿sí? Que a mí nadie me dice qué voy a hacer, y primero mi autorrealización, pues las víctimas más serias son los más indefensos, que son los niños. Porque ese niño que nace necesita a su mamá, no necesita a la abuela, no necesita a la maestra de la guardería, necesita a su mamá. Y hoy se ha dejado todo eso. Entonces hoy también, al paso del tiempo, se tiene que enseñar a través de las hermanas adultas a las jóvenes a amar a sus hijos. Y mira que es un tema bien difícil, ¿eh? Cuando mi esposa ha hablado con muchas de las mujeres jóvenes, porque es la que le toca, muchas de ellas se van. Luego me dice mi esposa, ay, nomás hablé con la hermana y ya ni me saluda. Que se enojan. De que les dice, mire, su hijo viene no le trae lunch, no le trae pañales, oiga, viene bien rosadito, póngale una pomadita ahí. Mira, nosotros podemos hacerlo, pero la indicación es que las maestras no pueden hacer nada. Porque si es alérgico, ya fuiste. Y no sé si se han dado cuenta que de repente suben así todos discretitos y apenados por la mamá. Porque hay un conflicto ahí abajo. Fíjate, y una de las cosas bien importantes, una de las cosas que Dios nos ha hecho a todos, seres sociales. Los niños allá abajo se la pasan esas 2 horas felices. Porque es natural, a ellos les gustan los niños, los adultos aburren. Pero fíjate el conflicto, que no saben ni estar. No, y lo peor es que el niño no sabe ni estar, viene en peores condiciones, viene sucio, no trae comida, se le habla a la mamá y la mamá opta por irse. Se lleva el niño. Y una tras otra. Entonces, ¿qué tienen que hacer las mujeres adultas que han pasado la etapa de saber amar a sus hijos? Que no vienen de este pensamiento moderno de la guerra que hay de poder, enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Y por dónde se empieza? Por tu casa. Por tu casa. Yo puedo decir, y lo digo así con gracias a Dios, tanto mi hija como mi nuera, perfectas madres, con todas sus cosas, pero ahí están. Yo jamás he visto a mis nietos sucios. Sí, claro, cuando juegan, sí. Pero dices, gracias, Señor. Pero hay ejemplo. Ejemplo. Yo, por ejemplo, luego veo a mi esposa, hable y hable por teléfono. Digo, ¿con quién hablas tanto? Ah, mira, es que me habló fulana que no sabía hacer el arroz, que cómo lo hacía. Y le colgué y me habló mengana que no le salía las telefónicas, que cómo lo hacía. Y ahí se le pasa dando recetas telefónicamente. Instruyendo. Porque hoy también la parte del desamor es coman lo que puedan, ¿no? Es más fácil pasar al Oxxo, ¿no? Y comprar cualquier cosa que darle un buen lunch a tus niños. Y esa es labor de las que están aquí y me están oyendo, de enseñarle a las mujeres jóvenes. Labor de ustedes. Es el encargo de Dios, no de nosotros siquiera como pastores. Por eso insisto, cuando tú te casas con una mujer que es ayuda idónea, yo me despreocupo de eso porque yo sé que mi esposa lo atiende. Ella no necesita que yo le diga, ve, no, ya. Ya cuando me entero ya se la agarró a fulana. Ya nomás le digo, ¿ya te van a dejar de hablar? Sí, ya me va a dejar de hablar. Dice, pero después se le pasa. Porque las agarra. Y se enojan. Está bien. Porque los niños allá abajo tienen tiempo de comida. Imagínate, todos traen comida y el niño no trae nada. Y el niño quiere tomar de los otros. Claro, se le comparte. Pero se le avisa a la mamá.
Y la mamá dice, es que a esa hora mi hijo no come, no, a esa hora en tu casa no come. Pero ¿qué crees? Aquí está con niños que comen. ¿Qué le hacemos? Y te fijas, es un llamado a algo que suena ilógico, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar a una madre a amar a sus hijos? Pues una realidad. Y más ahora, ¿eh? En esos tiempos se ha apuntado esto muy fuerte. Y esa es parte de ustedes mismas. Así como cuando vean ustedes, hermanas mayores, a una joven con una manera de vestir incorrecta, no esperes, díselo. Pero tú vienes decorosamente. No tienes que irle, no tienes que orar a Dios. No. Mi hermanita, ve. Pero obviamente la discreción, la prudencia, ¿no? Digo, no agarres el micrófono y le digas, ¿no? Pero somos llamados a eso. Somos llamados a eso. Esa es parte de lo que les toca a las mujeres dentro del cuerpo de Cristo. Deben estar pendientes de las mujeres jóvenes y hablar con ellas. Y Pablo le dice a Tito, no lo hagas tú, encárgaselo a las mujeres jóvenes, a las mujeres adultas. Entonces yo tampoco lo hago, háganlo ustedes. Yo observo y luego veo que entran y digo, ¿por qué no le dijeron? Son deber de ustedes. Sobre todo aquí en la congregación hay muchas mujeres adultas. Tienen que enseñar a las mujeres jóvenes. Obviamente la discreción es importante, ¿no? Ahora, en cuestiones de trabajo, que deciden trabajar y dejar a los hijos, es personal. Yo no me voy a oponer. Pero también es parte de caminar con Dios, ¿no? El que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y van a saber si hay que trabajar, cuándo hay que trabajar, cuándo hay que dejar de trabajar. Es importante, ¿no? Yo conozco personas profesionistas que están en la etapa del cuidado de sus hijos y han decidido dejar sus labores en un stand-by, y yo he platicado con ellas aquí en la congregación y dice, ya nomás que entre a la escuela voy a empezar a retomar mi profesión. Bueno, está perfecto, ¿no? Perfecto. Pero sí notas la presencia, ¿no? De esa instrucción, de esa enseñanza. Pues es normal. Entonces ahí no vamos a pelear si es de Dios o no es de Dios. Aquí el punto es la sabiduría que viene por el Espíritu de Dios en nosotros. Tú decides. Tampoco vamos a decir, no, es que de Dios son 5 hijos. No, pues ya me faltan entonces 3 a mí. No, cada quien. Pero que si es importante que tengan hijos, sí. No perrijos como muchos hoy tienen, ¿no? Pero prefieren perros que hijos. Y allá andan allá en Cuernavaca no tienen ni idea, ¿eh? Como hay plazas donde permiten entrar a los perros hasta en carriolas. Sí, les voy a tomar unas fotos, no me crean. Hay una plaza que es muy pipiri nice allá, que es esa veranda. Está muy bonita, es muy europea. Y en la parte de abajo te dejan llevar el perro. Y más en la parte de abajo lo puedes traer. Y ahí inclusive están pipiris nice, que hay donde agarres papel para limpiar. Y si hace de las suyas el perro. Un día voy a llevar Snow. Está loco mi perro. Y luego me traen la carriola y traen al perro. Bueno, cada quien. Por ejemplo, el perro que está con nosotros adentro de la casa, que es Blackie, le dices perro y no te hace caso. ¡Perro! Le dices niño y te voltea a ver. Sencillo. Pero bueno, entonces, este punto es bien importante. ¿Por qué lo hablamos? Porque hoy está esa guerra. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tu esposo, cuida a tus hijos. No, que me voy a desarrollar profesionalmente, tienes todo el derecho. Pero antes de que te salgas a trabajar y dejes a tu hijo en una guardería, pregúntale a Dios si es lo correcto. Si tienes necesidad económica porque el que te casaste te salió chava, bueno, pues,
Pero si Él te está supliendo y con eso pueden vivir un tiempo en la vida, ora a Dios. No me preguntes a mí, ve a Dios. Dile, Señor, ¿es tu voluntad que este muñeco o niña que me regalaste lo vaya y lo deje 14 horas a la guardería? Pregúntale a Dios. Sí, porque aquí en la Ciudad de México si trabajas 8 y 2 de ida y 2 de regreso, pues ya fueron 12 horas, ¿no? Pregúntale a Dios. Pero hoy esa parte no se considera, y esa parte, como es una parte tan difícil en la iglesia, no se habla. Yo he tenido consejerías con gente que me dicen, no, usted está mal, ¿cómo crees si pagamos tanto de hipoteca? Y oraste a Dios que esa era la hipoteca que tenías que pagar. Si ganas 10 y vas a pagar 9 de hipoteca, pues no inventes, ¿no? Entonces ya empiezas a trabajar a la esposa, pero ya no por una ayuda, ya es una. O quieres a tus hijos en la mejor escuela de México, aunque te cueste 20,000 la mensualidad, ¿no? Y ganas 14, pues ya fue. O sea, todo tienes que orar a Dios. Es que esa parte hoy se ha dejado a un lado, que la iglesia no va a Dios. Nos seguimos moviendo por las cuestiones sociales. El hecho de que mandes a tus hijos a la mejor escuela no garantiza que sean los mejores estudiantes. Ni siquiera los mejores hijos, para que me entiendas. Pero estamos en eso. Que yo conozco personas que prefieren comer frijoles y mandar a sus hijos al Ibero. Todo derecho. Yo no me meto en eso. Nosotros, cuando no conocíamos a Dios, que teníamos el negocio, 2 negocios y ganábamos mucho dinero, mis hijos estaban en una de las mejores escuelas de México. Pero cuando nos convertimos y Dios nos quitó nuestro Dios Mamón, nos hizo como a la familia de 10, acomoditos en un cuarto. Mis hijos al siguiente ciclo escolar cambiaron de escuela. A una escuela que podíamos pagar. Que no es lo mismo, esta es una de esos tipos de escuelas donde una inscripción te vale 30,000 pesos. Aquí pagues una inscripción de 2,000 pesos, ¿no? Sencillamente. Y viene otro punto bien importante que le habla a las mujeres igual que a los hombres, verso número 5, a ser prudentes. Como veíamos hace semanas, la prudencia es la etiqueta del cristianismo, la sensatez. ¿Y qué es la prudencia? Entender la vida desde el punto de vista, guiado por Dios. Dios te va a enseñar cuándo hables y cuándo calles. Porque el Espíritu de Dios nos guía para darnos paciencia, sabiduría, equilibrio. El Espíritu de Dios nos hace sentir cuándo hablar, cuándo no. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Espíritu radica en nosotros es el egocentrismo. Él nos quiere guiar, nos quiere instruir, nos quiere enseñar. Tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a ser dueñas de sí mismas. O sea, todos los conceptos que se tienen en cuanto a que la mujer es chismosa y todo, déjenlos a un lado, eso no es cierto. Tienen que enseñar a las mujeres a tener dominio propio, como ustedes ya lo tienen, ¿verdad, hermanas adultas? Ustedes ya son sensatas. Ustedes ya no le avientan el traste al marido, primero platican con él, si ya no entiende, pues dale. Si te dice algo, el pastor me dijo que hablara contigo, ¿no entiendes? Ahí va el sartenazo. Pero ya como son mujeres sensatas, mujeres sabias, que ya llevan años caminando con Dios, saben ser prudentes. Cuando empieza a correr un chisme entre las jóvenes, tranquilas. Es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo que hace es quitarnos los impulsos, los deseos, las pasiones desordenadas. Y una mujer adulta que ya lleva tiempo caminando con Dios, conoce la voz del Espíritu de Dios.
Y para cuestiones matrimoniales, cómo necesitan el Espíritu de Dios para aguantarnos, ¿verdad, hermanas? Ya dijeron amén, ya ve, hermano, ya dijeron amén todas. Sí, no somos perita en dulce, ¿a qué? ¿A poco no? Somos odiositos nosotros como hombres. También ellas, pero bueno. Estamos viendo al lado de las mujeres. Obviamente, esta palabra prudentes abarca todo. Prudentes hacia el esposo, prudentes hacia los hijos, prudentes hacia las vecinas, hacia los vecinos. Porque ustedes necesitan sabiduría para guiar a los hijos, porque en teoría son las que pasan más tiempo con ellos. Sabiduría para el sustento de la casa, ¿no? A veces se vive con restricciones económicas, pero son sabias para agrandar el presupuesto. Sabiduría de Dios. Entonces antes, cuando una mujer joven dice, es que no nos alcanza, voy a trabajar y voy a meter al niño en la guardería, enséñale lo que Dios te ha enseñado. Mira, así puedes hacer que esto funcione así, así. Y eso es sabiduría que viene de Dios. Para ser bueno, porque hay algo bien importante, ¿no? Dice la parte final, fíjate, de este versículo 5, y aquí está el enfoque de todo. Dice, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué dice? Blasfemada. Las mujeres sabias, sensatas, maduras, son un buen testimonio del cristianismo. Y más, escúcheme bien, cuando están casadas con hombres no convertidos. Entonces, ¿requieres sabiduría para guiar tu casa? Sí, pero la de Dios, no la de tu suegra, la de tu mamá, ni mucho menos la de la vecina o del programa que ves de televisión. De Dios. No sabes cómo hacerle, híncate y pídele a Dios. Tu marido no cambia, Dios te lo va a cambiar, pero no por otro. Ya te dije, te lo va a poner como peluchito, osito de peluche. ¿Por qué? Porque las demandas de crear un hogar, sostener un hogar, ver por los hijos no son fáciles. Porque en teoría son las que más pasan tiempo con los hijos, ¿no? Si estamos en un modelo ideal, ¿no? Por eso necesitan prudencia. Y ustedes como hermanas adultas mayores deben de dárselo a las jóvenes. Hoy hay una tendencia de muchas jóvenes que ni siquiera se arreglan, vienen, dígale hermana, si anda, usted está guapa, más peínese para que se vea más guapa. Ahora dices, oye, ¿cómo vienen todas? No, dile hermana. ¿Por qué? Porque así es, ¿no? ¿De dónde sale el amor? De la vista. Yo a los jóvenes que luego, por ejemplo, los veo con sus greñas, le digo, si no vienes el próximo domingo, yo te pelo. Ay, pasa. Sí, yo sí les digo. Oye, rasúrate, les digo, esto mugroso. Se enojan conmigo, yo sí se los digo. No lo digo públicamente, no lo inventen, ¿no? A ver, tú y tú no. Y ahí cuando camino allá abajo me los encuentro. Oye, como que, ya, ¿no? Ese greña que traes ahí. Luego los agarro con el cabello así, le digo, bueno, pensé que eras una hermana. El otro le dije, ay, pastor, le digo, oye, varonil, le digo, ¿cómo andas con esas garras? Le digo, rasúrate, tienes barba de chino, le digo, uno chino, uno no. No, sí les digo, ustedes también. Pues que es así. O sea, es la realidad, ¿no? O sea, ay, es que busco a mi príncipe azul. Bueno, pues váyate para que Dios te lo dé, ¿no? Pero es que así, pero ¿cómo está la sociedad hoy? ¿Cómo están los jóvenes hoy? Hoy lo mugroso, lo sucio, lo tatuado. Yo no tengo ningún tatuaje. Ni uno. Así es, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Que dice,
Dice, hacer puras, dice. Jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, hacer prudentes. Castas, esa palabra casta significa puras. Y eso tiene que ver tanto la pureza hacia el trato a los demás, castas hacia el trato hacia los demás. Una mujer casada, aún siendo joven, ya es casada y no puede relacionarse con los hermanos o amigos como si fuera una soltera. Y es una mujer casada, aunque sea joven, no importa. Porque muchas que son jóvenes se les olvida que tienen esposo. Pues ya el trato hacia los demás ya no es el mismo, porque es una mujer casada. Y obviamente también esa parte casta tiene que ver con la vestimenta, ¿no? Por eso les decía a las hermanas adultas, tienes que acercarte con la hermana y decir, oye, hermana, por favor, ¿no? Y llegamos a un punto bien difícil. Cuidadosas de su casa. ¿Por qué difícil? Porque hoy saben hacer TikTok y no saben hacer un par de huevos fritos. Hacendosas del hogar. Hoy muchas no quieren absolutamente, es más, se les quema el café, para que me entiendan. Ese nivel. Y es una pena, ¿eh? Así como los hombres, mira, cuando los cambiamos de lugar, yo me he agarrado uno que otro, digo, a ver, vas a venir conmigo y te voy a enseñar, porque me da vergüenza que no sabes agarrar ni un desarmador. Te pedí un desarmador de cruz, ¿cuál es? Es una vergüenza. Un hombre que no sepa agarrar un taladro, poner, por favor. Un hombre que no sepa ni cambiar la llanta de un coche. Imagínate una mujer que no sabe ni siquiera hacer un sándwich de jamón. Pero es la sociedad de ahora. La sociedad de ahora. Y los niños padecen eso. Comida no. ¿Ven los niños a muchos cómo están? Porque es muy fácil ir al refri y agarrar lo que caiga. No. Eso se tiene que erradicar en el cuerpo de Cristo. Si tienes hijas, enséñales. Si tienes hijos, enséñales. No, mira, esto es así. Mira, enséñale lo básico, por lo menos. Pero hoy toda la comida en microondas. No. Por el bien de ellos. Porque cuando se van a casar, ¿quién va a atender? Todo comprado, ¿no? Todo procesado. Ahora, muchas de esas cosas son porque hoy, desafortunadamente, esta libertad que hay, esta supuesta igualdad y todo eso, ha llevado a la ociosidad. Ponle ahí redes sociales. Se la pasan horas en el Facebook, horas en el Instagram, fotos y fotos y fotos. Enséñales a hacer cosas buenas. Enséñales. Pero eso es real, ¿eh? Eso se transmite de generación en generación. Mis nietas cuando van a la casa, hay días que cocinan con mi esposa, le ayudan a hacer los hotcakes, ahí están. Sí, es un tiradero y todo. Pero ahí están haciendo hotcakes, están aprendiendo. Porque les decía que hacen pijamadas. O sea, se quedan todo un día, toda una noche, hasta el otro día van por ellas, ya imaginas cómo queda la casa, ¿no? Pero es otra cosa. Pero hacen cupcakes, hacen eso, enséñales. Es importante. El hombre también tienes, por ejemplo, la educación a los hombres y mujeres no es la misma, porque el hombre tienes que enseñarle a muy temprana edad a ser responsable. Al final va a ser responsable ¿de qué? De una familia. Tienes que enseñar, todo eso se ha diluido. Y no soy machista, ni feminista, ni estoy anticuado.
tú lo estás leyendo, cuidadosas de sus casas. Hay mujeres que no saben planchar una camisa. Es que yo por eso me compro ropa que no se plancha. No inventes. Hay hombres que no saben bolear zapatos. Mi papá me ponía a bolear mis zapatos. No, los zapatos también mugrosos. Me decía, no. Me compró mi cajón con las clases. Órale, te voy a enseñar. Y aprendí a bolear zapatos. Así es. Y hoy las redes sociales les han llevado al ocio desmedido. Se la pasan horas y horas ahí en el Facebook, en el Instagram, y aquí y allá. Hazlas productivas. Enséñales, hermana. Si tienes hijas, enséñalas, instrúyelas. Que sean profesionistas, sí, pero algo tienen que seguir comiendo. Pero hoy no. Si tienes hijos, agárralo, mira, ese es un taladro y así se pone. Y dices, oye, pero de plano. Pásame unas pinzas de presión, te quedan bien así, diciendo. No, en los cambios ha servido eso. Yo aquí en los cambios los he agarrado. Oye, no inventes. El otro día uno plática con la aspiradora. Le digo, oye, algo se está quemando. Se estaba quemando la aspiradora, olía quemado y él plática. Con ganas de llorar. Pues, imagínate si le explota. Digo, no estoy pidiendo que sepan soldar, no sé, pero lo básico. Cambiar la llanta de un coche. Mira, eso se hace así. Pero nada de eso. Inclusive hay mujeres que lo saben hacer. 1 Timoteo 5:13, ya ven, por eso yo me meto en tantos problemas. Pero no nos vamos a callar porque es real. 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, o sea, andan de chismosas. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. Están en el Facebook ahora. Se la pasan de Facebook, y aquí, y ven acá, y ven allá. Ponlas a hacer algo, hermanas. ¿Serio? Hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Eso déjalo para el mundo que no conoce de Dios, lleno de egoísmo. Pero si tienes hijos o tienes hijas, dile, no, a ver, te vas a casar o ver, partí sola, hermano. Deja de comprar Maruchan y ya una buena sopa. Mira, en casa mis nietas reconocen la sopa de la abuela, el agua de la abuela, y es imperdonable, que les hace su sopa clásica y como le pone patitas de pollo que se las quita después a ella le gustan, le digo que se les voy a dar a mi perro, las niñas se la devoran. Mira, las lentejas que hace mi esposa, no tiene idea. Y desde que, abuelita, haz lentejas, le dice, vete que un niño coma lentejas. Pero es parte de. Le tienes que enseñar a tus hijos para que cuando se casen puedan vivir correctamente. Casados o no casados van a comer. Casados o no casados lavan ropa, ¿no? Sí, enséñanos por lo menos a separar la ropa. No que, ay, este era blanco. Pues sí, lo echas con la negra. Ay, ¿a poco se despintan? Ay, por Dios. Es que eso se ha perdido, ¿sí o no? Parece que estamos hablando de algo que no. Eso déjalo para la gente que vive en rebelión, la gente que no quiere ser guiada por nadie. Oye, lo que predomina en la sociedad, a mí nadie me gobierna. Pues está bien, ándale. Dios los deja en sus propios pensamientos, pero somos guiados por Dios. Y en la ecuación de Dios está la familia.
hazle como quieras. El orden de Dios está en la familia, el cuidado a los hijos, la disciplina a los hijos, el amor entre esposos. Si somos creyentes, ¿por qué peleamos contra Dios? No es algo que yo estoy inventando, está ahí. Que anden en el internet, en el WhatsApp, oye, yo con hombres he hablado, pero yo mando a mi esposa a hablar con algunas jóvenes que, no inventen 3, 4 fotos en el Instagram en el día. Le digo, ¿qué no tiene nada que hacer? Le digo, pues ¿ya viste? Ve, dile. Porque oye, y la foto aquí, y va a tomar un café, y la foto del café, y va a tomar, oye, porque no tiene nada que hacer. Yo que no la veo en la iglesia, no viene al instituto, no viene a servir, y foto, y foto, y foto. Llega en la mañana y prende su computadora del trabajo y la foto del trabajo. Oye, párale. Eso crea ocio incorrecto. Incorrecto. Entonces hoy en el siglo XXI estamos igual, hermanos. Todo lo que hemos visto hoy aquí es exactamente lo mismo. Y sigue vigente el final, que ya no me da tiempo de tocarlo. Dice castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Sigue vigente. Hay un orden de Dios que yo no establezco. Lo establece Dios, porque el que desarrolló la familia, el matrimonio fue Dios, no los hombres. Ya no me da tiempo tocar esa parte de buenas, sujetas a sus maridos y el final, pero creo que es importante, ¿no? Pero si desde la casa, desde la infancia, desde la juventud, no se enseñan estas cosas, cuando se enfrentan a la vida con otra persona, pues es el desorden en el que andamos. Ahí está todo. La ausencia de todo eso. Tienes que instruir, tienes que enseñar, como el ejemplo. La vida a veces te hace vivir así. Cuando vives fuera de casa por un tiempo, pues tienes que aprender muchas cosas. Yo así aprendí a lavar, a planchar. Yo sé pegar un botón, porque yo viví solo un tiempo fuera del país. Tienes que hacerlo, ya no está mami. Sé coser. Digo, no tan bien, pero pues me sale, ¿no? Sé hacer dobladillos a los pantalones. ¿Pero por qué? Porque cuando vives fuera de casa, pues tienes que aprender. O sea, yo tuve mamá 24 horas a día, 7 días a la semana, hasta que Dios se la llevó. Y ella me enseñó, mira, es que es así. Porque vives fuera de casa, pues, te cae ¿qué hace? No era una grapa, o un Durex, o Crazy. Ay, Dios mío, por favor. Ese es el mundo que vive en ese desorden. Enséñale a tus hijos, a tus hijas, enséñales el orden. Para eso Dios te los prestó, para ser mayordomos. No somos ni dueños ni amos de ellos, somos mayordomos. Y eso, como lo dije hace algunas semanas, ¿no? Cuando llegas a la edad en donde empiezas a recolectar lo que has sembrado, te sientes bien. Pero cuando llegas a la edad donde ves el desastre, dices, ay, Dios mío. Yo lo veo con muchos. Y una de las cosas que quiero, con eso termino, es que el tiempo, y la Biblia lo enseña, no se regresa. Hoy tienes a tus hijos en edad de instrucción, instrúyelos.
Ya lo que ellos hagan, cada quien. Porque si no los instruimos, y la instrucción, para terminar, es con el ejemplo. Porque es muy fácil, ¿no? Decir, hazlo, y tú no estás dispuesto. Ejemplo. ¿Y a poco no cuesta? Mucho. Gracias, Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, no se pierdan la próxima, porque también va a estar bien buena. Nos vemos el día de mañana. Transmitimos 11:30, 11:40, por ahí está empezando la transmisión. Todo sigue transcurriendo normal. Dios les bendiga, buenos días a todos.